Buenas tardes amigos de YouTube, ¿cómo van? En el día de hoy vamos a hablar sobre una vía en particular, una vía ascendente, y es la vía espino-cerebelosa, la cual se divide en anterior y posterior. La vía espino-cerebelosa se caracteriza por, la anterior por lo que es la sensibilidad articular y la posterior por sensibilidad muscular consciente. Esta vía principalmente lo que hace es que regula el tono muscular y la postura. Bueno, esta vía, que es la espinocerebelosa, se caracteriza porque posee solamente dos neuronas. La primera neurona, ¿dónde va a estar? Como siempre, va a estar en el ganglio anexo de la raíz dorsal. Va a estar la primera neurona. Y la segunda neurona va a estar en ¿dónde? Va a estar en el asta posterior, pero en el núcleo 7 de la laminación de Rexel, que corresponde a el núcleo dorsal de Clark o núcleo torácico, que es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el axón hace sinapsis. Bueno, el axón de la primera neurona, que está en el ganglio anexo de la raíz dorsal, ingresa por el asta posterior para buscar a la segunda neurona, que es donde está en el núcleo 7 de la laminación de Reset, que es núcleo dorsal de Clark. El núcleo dorsal de Clark es la segunda neurona. Entonces hace sinapsis con la segunda neurona, y aquí la fibra se divide en una anterior y una posterior. La anterior la anterior se va a decusar, y la posterior, que va a hacer que no se decusa, sino que asciende por el tronco, pero a nivel del bulbo, ¿verdad? Va a ingresar mediante el pedúnculo cerebeloso inferior, va a ingresar ¿a dónde? Al cerebelo. ¿A dónde? Al paleocerebelo. Y esta es la posterior, espino-cerebelosa posterior. Y la anterior, que se decusa, aquí se decusa una vez, ¿verdad? Aquí es la primera decusación, y asciende por todo el tronco, por bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Y en el borde inferior del mesencéfalo se produce la segunda decusación. Aquí, que es la segunda decusación, ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿A dónde? Al cerebelo, para llegar al paleocerebelo, que es el encargado de controlar el tono muscular y la postura de los músculos. Bueno, para tener un poco de más idea, hice un breve gráfico acá, un poco pequeño sobre el sistema nervioso en general. Vemos aquí el encéfalo, el cerebro, vemos aquí el tronco, el mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y posteriormente tenemos al cerebelo. Entonces el cerebelo está unido mediante tres pedúnculos al tronco o tallo encefálico, que va a ser pedúnculo cerebeloso inferior, se va a unir con lo más inferior, que es bulbo. Pedúnculo cerebeloso medio con lo más medio de tronco, que es protuberancia. Y pedúnculo cerebeloso superior se va a comunicar con lo más superior, la estructura más superior del tronco encefálico, que es el mesencéfalo. Entonces, esto es una breve animación para que entiendan bien lo de la vía espinocerebelosa y sus conexiones. Entonces, un breve repaso. La primera neurona, ¿dónde va a estar? En el ganglio anexo de la raíz dorsal. ¿Dónde va a buscar a la segunda neurona? En médula, en el asta posterior, núcleo 7, que es núcleo dorsal de Clark. Esta es la segunda neurona. En este momento, cuando hace sinapsis, las fibras se dividen en dos, una anterior, una posterior. La posterior es la que no se decusa, sino que asciende, y a nivel de bulbo, mediante el pedúnculo cerebeloso inferior, que sería aquí en este caso acá, la información del axón
de la segunda neurona asciende al cerebelo. ¿A dónde? Al paleocerebelo, que es el encargado de mantener la postura y el tono muscular. En cambio, la espinocerebelosa anterior sí se decusa y lo hace 2 veces. La primera vez es en médula, la primera decusación, y la segunda, al ascender por todo el tronco, se decusa en el borde inferior del mesencéfalo. Aquí es la segunda decusación. Cuando se decusa, ingresa ¿dónde? Al cerebelo, al paleocerebelo, pero lo hace mediante el pedúnculo cerebeloso superior, que en este caso sería este de acá. Recordemos que el cerebelo está posterior con respecto al tronco encefálico. Entonces, y el azón llega acá al cerebelo, ¿a dónde? Al paleocerebelo. ¿Que cuál es la función del paleo? La postura y tono muscular, regular el tono muscular. Bueno, no olviden suscribirse, denle like, cualquier duda o inquietud, comenten en los comentarios. Y bueno, muchas gracias, espero que sigan siguiendo los videos y nos vemos en la próxima.